Sin duda, no hay nada mejor que casa. Es el lugar donde alivias la sed tras el sol inclemente, el sitio añorado tras la torrencial lluvia, aquel donde podrías ceñirte en un abrazo, donde se aminoran los estragos por un día agitado. Pero ¿qué ocurre cuando ese hogar simplemente no existe más? Ya no hay techo ni paredes, solo un montón de escombros con recuerdos de ruidos y objetos hechos trizas. La fuerza natural del terremoto, con sus ondas viajantes en promedio de 7 kilómetros por segundo, embiste todo a su paso, y por ello, el ser humano debió desde tiempos prehistóricos buscar soluciones prácticas para que las edificaciones soporten la fuerte colisión, y no solo de los temblores, sino de huracanes, tornados y otro tipo de tormentas como las de nieve o arena. Aquella estructura, como cualquier otra, para permanecer en pie requiere de elementos básicos, cimientos que se levanten conforme al tipo de suelo. Lo primero es la cimentación, y la cimentación pues, no solo sirve para los temblores, sirve simplemente para que el edificio esté bien durante toda su vida. Hay algunos edificios en la Ciudad de México que ya están inclinados, porque la cimentación o no se hizo bien, o el problema de la extracción de agua hace que se hundan de manera diferente, pero eso es otro tema. Sin duda la cimentación es uno, y cuando hablamos de la zona del lago, es decir, la zona de riesgo, es complejo. Necesitamos ingenieros especializados en el tema, necesitamos hacer estudios del suelo, es decir, geotecnia, y necesitamos diseñar una cimentación acorde al tipo de edificio. Los edificios altos requieren una cimentación, los más bajos otra, etc. En el caso de las zonas sísmicas, podrían usarse los pilotes, enormes columnas ancladas al suelo profundamente, ideales para soportar el movimiento en suelos poco estables. El pilote es parte de la cimentación de edificios que lo más seguro es que sean altos, porque yo lo que estoy logrando es hacer un agujero en el suelo para darle resistencia y buscar ya sea la capa dura, ¿no? Que está a 10, 20, 30 metros, o simplemente, como se llama técnicamente, hincar el pilote, ponerlo, y ese pilote tiene mucha resistencia porque el suelo que tiene alrededor y la punta que tiene hace que vaya a sostener el edificio que va arriba. Además de que yo pongo un montón de pilotes, ¿no? Entonces se ponen muchos pilotes y arriba a la cabeza del pilote se le une con la cimentación, y arriba de eso va el edificio. Y también columnas y vigas que brindan estabilidad. El resto pueden ser solo componentes secundarios, como algunas paredes que solo servirían para dividir las habitaciones. Todas estas piezas deben estar diseñadas de tal forma que resistan varios imponderables: el viento, la lluvia, la nieve e incluso la marea, y sin duda, los movimientos telúricos. En esta parte, dentro de lo que es una construcción, tenemos lo que son los elementos principales. Podrían ser los muros de carga, que le llamamos, que están cargando parte de la construcción. Podrían ser las columnas, podrían ser las traves, que son elementos principales de toda la construcción. Pero hay también lo que le llamamos elementos no estructurales. Muros que son de relleno, que solamente, por ejemplo, son para hacer una división de una construcción a otra, pero que no trabajan en todo el comportamiento de la estructura. Si bien se dice que el hombre es dueño de su propio destino y cada sueño cumplido es un ladrillo colocado, no todo puede ser echado a la suerte y sostenerse por los buenos deseos. Es muy importante tener una alerta sonora, tener el estudio de la sismicidad, como lo hace el Servicio Sismológico, genera conocimiento fundamental, pero finalmente lo que le preocupa y le interesa a la sociedad es tener una casa, un edificio, que en un momento pueda tener un cierto nivel de daño, pero que no se colapse.
El propósito final del diseño sismo resistente que se logra a través de un reglamento de construcción es ese, que en algún momento pueda tener un cierto nivel de daño, que ese daño sea reparable y sobre todo que no haya colapso de la estructura, porque eso produce las víctimas y es lo que no queremos precisamente. Yo estaba en una vida normal, retirado, jubilado, pues, hacía ciertas cosas, actividades en casa, llevar a mi hija a la escuela, luego preparar la comida, a veces salir a otros lados a hacer pues, ciertas, ayudar a alguien en alguna chamba, ¿no? Viví en el cuarto piso del número 41 y estaba del lado que está pegado a la calzada, ¿sí? Entonces yo me encontraba el día del sismo en el departamento con mi hija. Estábamos viendo televisión y cuando repentinamente sentimos un coletazo muy fuerte que nos sorprendió por la agresividad, ya que estábamos sentados y nos levantó como unos 10, 15 centímetros de donde estábamos sentados y en ese momento le dije a mi hija, vámonos rápido porque yo creo que esto se va a caer, porque en ese momento apenas escuché como una especie de tronido, así hacia abajo, como de abajo, ¿no? Se cayeron edificios. Cuando el terreno se mueve como consecuencia del temblor, obviamente está sujeto al paso de diferentes tipos de ondas. Las ondas S y las ondas superficiales son las que ponen esencialmente a prueba a una construcción. Una vez visualizado el movimiento del terreno, que nosotros podemos sentir cuando estamos en un parque, en la calle, digamos, sería el movimiento natural del terreno, hay que agregarle la forma en que va a responder una construcción que yo haga sobre ese terreno. No existe, hasta donde sabemos, en todo el mundo, un suelo como el de la Ciudad de México. Ninguna ciudad se les ha ocurrido construir encima de un lago, ¿no? Entonces, en ese sentido, no existen suelos así. Somos el ejemplo más drástico en cuanto a amplificación de ondas sísmicas de sismos que vienen lejos. Entonces, repito, no existe otro ejemplo. Esto quiere decir que las ondas que tenían la mayor cantidad de energía, la mayor amplitud, son ondas de periodo más corto que las que tuvieron la mayor amplitud o la máxima amplitud en 85. Esto se refleja en que durante el temblor de 2017 se excitaron, digamos, otras zonas diferentes del lago, de la vieja zona, de la antigua zona del lago, diferentes a las que se excitaron en 1985. Entonces, en 85, el temblor de 2017, se excitaron, quiere decir, tuvieron movimiento más fuerte, zonas pegadas al borde de los lagos. Mientras que en 85, el movimiento más fuerte fue en zonas más interiores del antiguo lago. Entonces ya salimos por el pasillo caminando y a la vez que íbamos caminando ya venía como colapsando, ¿no? Porque el piso de abajo creo que ya había bajado y a la vez los vidrios de las ventanales venían reventándose, pero se reventaban así como si los escupieran. Entonces nos volteamos para evitar que nos cayera en la cara y se nos venían clavando en la cabeza los vidrios. Y también las paredes, pues veía cómo se venían partiendo y cómo el edificio venía como bajando, ¿no? Mientras íbamos caminando. Y a la vez el techo, también yo veía cómo iba bajando de altura, ¿no?
Y como íbamos caminando, pues todo el pasillo se veía como una especie de oleaje, pero de los movimientos, porque como si le estuvieran metiendo un taladro, como si estuvieran teniendo un taladro gigante, así se sentía el movimiento, así muy, muy fuerte. El principal factor es el fuerte movimiento del suelo. Ese es el principal factor. Entonces, en esta ocasión, pues el movimiento del suelo fue más fuerte en ciertas partes del Valle de México, diferentes a las que habían sido más fuertes en 85, en 57. Pero había muchos más edificios de los que se cayeron, ¿no? Incluso muchos más edificios del mismo tipo, pero que no se cayeron. Entonces empiezan a jugar otros factores como la edad de los edificios. Un porcentaje muy grande de los edificios que se cayeron eran edificios pre-85. La importancia de la edad no radica tanto en la edad de los materiales, del mantenimiento, etc., sino radica en las normas que se usaron para diseñar el edificio y construir. Pero ya cuando vamos llegando para las escaleras que íbamos a tratar de bajar, pues ya las escaleras ya se venían cayendo. Y en ese instante que se venían cayendo, siento cómo baja otro piso. O sea que era, yo creo, el segundo piso. Por el momento que baja, siento así el golpe, ¿no? Y también las paredes se venían doblando, pero hacia adentro como una especie de acordeón. Se venían doblando. Y al frente se venían cayendo los celosías y algunos postes que la sostenían, ¿no? De donde estaban en una serie de postes. Pero ya cuando cae el último piso, bueno, se colapsa abajo de nosotros, que se comprime, en ese momento pega, se cae un poste adelante, enfrente que estaban nosotros, y al momento que se bota ese poste, se caen las celosías. Entonces en ese instante agarro y la aviento a mi hija, la agarro así por la espalda, y luego me aviento yo, y en el momento que me aviento ya se viene todo el piso abajo. Los edificios, las casas, tienen una vida útil, un periodo para lo cual están diseñadas de 70 años, 80 años, 100 años, dependiendo del uso y del propósito de la edificación. Y es probable que con el tiempo haya un cierto deterioro en los acabados, en los muros que no sean de carga, o bien en la estructura. Todo eso debe ser objeto de revisión frecuente, sobre todo después de que ocurra un sismo, para determinar si hay un daño que pueda hacer inhabitable esa casa o el edificio. Esencialmente, subrayo, es el verificar la integridad de los elementos estructurales, columnas, traves, losas. En el caso, por ejemplo, muy común de los condominios, se utilizan muros de carga, es decir, la propia estructura son los muros. El multifamiliar Tlalpan fue inaugurado en 1957. Son 60 años de resiliencia. Es un conjunto de 10 edificios y son un total de 500 departamentos. Ya luego nos sacaron y después no pasó mucho y vinieron las ambulancias, ya nos fuimos al hospital. Al principio sí tuve miedo, me entré en pánico, ¿no? Pero ya después cuando llegamos a las escaleras, ya nomás lo que hice fue entender y que me enmudecí nada más. Y me puse a pensar, pues aquí me tengo que esperar porque no veo otra salida, ya no había para dónde hacerse. Y esperé ahí pues a ver si tenía la fortuna de que hubiera una oportunidad de salir y se presentó, ¿no? Tras el sismo, se evaluaron un total de 748 edificios en la capital de la República. Un total de 102 fueron demolidos. 9 escuelas están en proceso de reconstrucción total y 267 están en obras parciales.
bienvenidos al laboratorio de la mesa vibradora. La mesa vibradora es un laboratorio del Instituto de Ingeniería de la UNAM enfocado en conocer más acerca del comportamiento de las construcciones al momento de un terremoto. Con un peso de más de 8 toneladas, este sistema es único en su tipo en América Latina. La ingeniería está compuesta de varias ramas. Dentro de estas ramas está la ingeniería estructural, ¿sí? Que es a la que nos dedicamos nosotros aquí en el laboratorio de la mesa vibradora. En 1992 el Instituto de Ingeniería tuvo a bien querer cambiar su sistema y por uno de mejores capacidades, pero surgió la casualidad de que la empresa constructora de Japón, quizá la empresa constructora más grande del Japón, que es Kajima Corporation, también quiso cambiar su sistema en ese momento. Lanzó una licitación a nivel local, es decir, a Japón en ese entonces, pero curiosamente ninguna universidad en ese momento tenía las capacidades para albergar ese sistema que se estaba tratando de donar. De esta forma lanzó la licitación a nivel mundial, en donde entraron varias universidades de Europa, América Latina, Estados Unidos y México, y bueno, después del concurso el sistema lo ganó México, la Universidad Nacional, y está operando este sistema desde julio de 1997. Básicamente las investigaciones que se realizan aquí en el laboratorio van enfocados a resolver problemas nacionales. La universidad, por sus condiciones públicas, las investigaciones que hace están encaminadas en eso, a resolver problemas nacionales. Entonces, la vivienda es uno de ellos, ¿no? No hay una forma o un material adecuado o inadecuado a construir. Si se construye con las debidas precauciones, cualquier material es adecuado para construir, ¿sí? ¿En dónde queremos construir? Eso también se debe tener en cuenta. No es lo mismo construir en la zona del lago que en la zona de terreno firme. ¿Qué es lo que queremos construir y en dónde? Ese es un binomio que tenemos que tener en cuenta siempre para tener un éxito en un buen diseño. Ubicada en el Jardín Botánico de la máxima casa de estudios del país, la mesa vibradora abre sus puertas a aquellos interesados en someter a las fuerzas de esta base de 4 por 4 metros sus modelos de construcción. Transcurrió un año, más de 8,000 horas de preguntarnos tantos porqués. ¿Por qué otra vez septiembre? ¿Por qué se caen los edificios? ¿Qué se hace para impedir su colapso? Estuvimos aquí afuera y pues viendo lo que ustedes seguramente ya filmaron, cómo nuestros muros estaban caídos, cómo pues nuestro futuro estaba totalmente incierto, y nos unimos aquí para estar cuidando nuestras pertenencias, ¿no? Estuvimos aquí afuera durante varios días, Protección Civil llegó, también llegó miembros del ejército para apoyarnos en el resguardo de las torres. Han sido, pues obviamente esos días fueron sumamente tristes por todos los que pues confiábamos que nuestras torres resistieran esto. Hay casos ya muy típicos que se han identificado, que son los edificios con planta baja débil, ¿no? Ahí tenemos ya bien claro que ese cambio de rigidez que hay entre la planta baja y los pisos superiores, pues es un problema para las edificaciones. También tenemos los edificios de esquina, que tienen 2 muros ciegos en las colindancias y 2 marcos abiertos, que son las fachadas. Entonces, estas circunstancias ante un sismo generan el efecto de torsión, ¿no? Son los 2 típicos problemas, aparte de que tenemos identificado el tema de las
falla de la cimentación en algunos edificios que se han desplomado, ¿no? Entonces son los casos típicos. El 40% de los que colapsaron estaban en esquina, en esta. Esto es decir, generalmente se le ponen muros atrás de la fachada y adentro y adelante se dejan aberturas para poder dar toda la parte de la vista, etc. Presentan no solamente la característica de que son pisos débiles, sino también están a que muchas de ellas están en esquina. Entonces eso va abonando todavía más. El problema que tenemos es que un edificio pensamos que se va a mover de un lado para otro y luego o sea, digamos norte-sur y luego este-oeste. La realidad no es así, el edificio se mueve para todos lados y eso es muy difícil de estimar con nuestros análisis. Eso de un edificio simétrico, es decir, que tiene columnas y muros de manera simétrica por todos lados, pero si yo hago el edificio asimétrico, hay muchas maneras de hacerlo asimétrico. Por ejemplo, un edificio de esquina tiene un muro de colindancia acá y otro muro de colindancia aquí, y acá tiene fachadas muy flexibles. Esto tiene un efecto de torsión muy grande porque esta esquina es muy rígida. Entonces el edificio de acá no se va a mover, pero de la fachada de enfrente se va a mover mucho. Y en la Ciudad de México el problema se agrava porque los temblores duran mucho. Nuestros temblores aquí en la Ciudad de México duran 2-3 minutos, hasta más. Eso quiere decir que durante 2-3 minutos, 4 minutos el edificio está de un lado para otro y con efectos de torsión, está torsionándose y eso hace que no aguante, ¿no? A mi domicilio y juntamente con otras casas vivimos junto a una barranca. Tuvimos una grieta que afectó a todas las casas de la ladera junto a la barranca, que somos como 15 viviendas. Nos afectó a todos. Entonces a algunos se nos fue el patio, a otros estamos en riesgo de que se vaya la casa a la barranca. La barda de la casa es de piedra y tierra, se movieron las piedras, entonces los arquitectos me decían que con unos muros por dentro quedaba la casa, podía quedar. Otros me decían que no. De tantas visitas, mi esposo y yo creo que tomamos la decisión de cambiar toda esa piedra por tabique. La parte del baño se fracturó y toda la casa por arriba se ve, está fracturada. Si es una habitación o una casita de una sola planta, tendrá un movimiento o una respuesta distinta a un edificio de 5 pisos, una torre de 20 pisos o un edificio mucho más grande, como es el caso de la Torre Latinoamericana, la Torre Mayor, etc. Esos edificios de gran altura tienen un comportamiento más complejo, obviamente un comportamiento distinto al de la casita de 1 o 2 niveles y en muchos casos presentan digamos, un efecto de torsión mucho más marcado. Obviamente cada caso es especial y habrá que verlo, pero digamos, dando una generalización, en realidad la mayoría de los edificios que se cayeron fueron diseñados antes del 85. Entonces, muchos de esos edificios no están obligados a actualizarse en cuanto al reglamento. A diferencia de una escuela o un hospital o una estructura de alta importancia, en donde cada que se cambia un reglamento están obligados a reforzarse y cumplir con el nuevo reglamento. Ahora, en el caso de los edificios nuevos que colapsaron, fueron 2 me parece, en ese caso sí es básicamente un error. No debieron haberse colapsado. Pudieron haber tenido mucho daño, pero no debieron colapsarse. Como se dieron cuenta en las tomas, se están colapsando el edificio de la parte del 517 de Tokio y Protección Civil dice que no puede demoler porque la parte primera, el primer bloque está bueno.
Entonces dicen que ellos no van a hacer nada, que sí, que tiene que ser responsabilidad de los condóminos, pero no tienen dinero, perdieron todo. Tendríamos que definir qué es funcional, o sea, que ya no se puede habitar. Eso sería ya no funcional. O que tuvo daños, qué grado de daños, es reparable, no es reparable. O sea, no creo que haya una respuesta así simple como para decir ya no es funcional, ¿no? Yo a lo mejor podría decir, ¿es segura o es insegura en un momento dado, ¿no? Septiembre de 2017 lo cambió todo. En paráfrasis al poeta mexicano Hugo Gutiérrez Vega, en estas casas, las golondrinas no formarán más sus nidos. Las flores ya no llegarán del mercado. No hay color que las ilumine. Sin embargo, con métodos científicos correctamente usados por los tomadores de decisiones, habría mayores posibilidades de ser más resilientes. En nuestra próxima emisión, ¿qué ocurre en los estados de la República?